Padre nuestro omnipotente, que has querido reflejar tu paternidad en el ejemplo de bondad y sabiduría con que San Felipe guiaba a los jóvenes hacia la responsabilidad de la edad adulta, concédenos el espíritu de sana alegría, prudencia sobrenatural, que es fuente de esperanza cristiana, lleva la plenitud de la vida con Como se anunció el título, vamos a dar algunos destellos de esta parte de la vida de San Felipe Neri que a veces pasa inadvertida. Lo más reciente que tenemos para conocer a Felipe han sido 2 películas. Digo lo más reciente porque llegan a todos. Hay textos escritos, uno de los más recientes también en italiano del padre Luciano Vela del año 2006. Pero las 2 películas que tenemos parece ser que son la fuente para muchos oratorianos, fuente para conocer la vida de Felipe Neri. Si recordamos rápidamente las imágenes de la película, no encontramos a un Felipe laico, recordando, todos lo saben porque los oratorianos tienen algunas fechas en mente, que él se habría ordenado a los 36 años en 1551. Entonces, durante 36 años tiene un ejercicio de su vida laical. También es necesario ponernos en contexto. El término laico, que hoy para nosotros es muy común, ha sido una revaloración del Concilio Vaticano II. En lugar de hablar de seglar, que hacía referencia al siglo, al mundo, a diferencia de los religiosos, estaban reunidos una comunidad bajo una regla. Entonces se distinguía entre los religiosos y los que vivían en el siglo, los seglares. El Concilio Vaticano II retoma esta dimensión de pueblo de Dios, términos laos, y a partir de ahí entonces se empieza a insistir en esta categoría de laicado. De hecho, tenemos documentos donde se habla del oratorio seglar. Y hoy para nosotros pues es más común hablar del oratorio laico o los laicos. Vamos a recorrer entonces esta serie de destellos, de elementos. Es difícil porque no hay un solo texto que nos ayude a conocer al padre Felipe. Hay muchas biografías. En español hay muchas, por lo menos unas 10. No todos estamos en contacto con ellas. Las 2 películas sí, las podemos manejar, poner hasta en el celular, y eso es bueno, pero finalmente nos faltaría enriquecerlo, y para enriquecerlo se necesitan pues las lecturas. Yo nada más quisiera recordar algunas fechas. Felipe nace en 1515, vive en Florencia hasta que sale de ahí para irse con su tío Rómulo, más o menos entre los 17, 18 años. Ahí se formó, ahí tuvo sus primeras letras. Él mismo reconocerá lo que le dieron los frailes dominicos en San Marcos de Florencia, pero tuvo una formación de cualquier niño y luego, hoy diríamos adolescente,
tampoco se dividían así las edades. Pero sale de Florencia y no vuelve más. De Florencia va a una región llamada Casino y ahí encontramos nosotros también una parte de su vida que no tiene muchos datos. La estancia con el tío Rómulo. No tenemos muchos datos. Deja al tío Rómulo y se va a Roma. Entonces es otro itinerario. Hay algunas biografías o vidas de San Felipe que subrayan este aspecto itinerante. Incluso se le presenta como una especie de Abraham, deja su tierra y se va a la tierra que Dios le ha prometido. La llegada a Roma también llega como laico. Un laico, algunos dicen que llegó con hábito de peregrino, una ropa que lo distinguía como alguien que iba de peregrinación ad eterna, como muchos que buscaban los santuarios, las reliquias, etc. Y estando ya ahí en Roma, permanece laico, estudia, etc. Hay pocas pinturas, las iglesias de muchos oratorios, en donde aparece Felipe, pero no como laico. Siempre con sotana o lo vemos con la casulla, oración de la misa. No lo tenemos como laico. Vamos a ver un grabado. Es interesante porque es un grabado del siglo XVII. Está dentro de una vida, así se le llamaba a lo que hoy diríamos biografías, vida. Y en este grabado, que está en la primera biografía del padre Felipe, que es la biografía escrita por Galonio. Esta biografía es muy importante, el estudio de la vida de San Felipe, porque Galonio es el primero que empieza a recoger la vida de Felipe a través de testimonios, de lo que él conocía, etc. Y la escribe en latín. Sin embargo, algunas amistades de Felipe le sugieren que la escriba en italiano. Entonces hay una versión en latín y otra versión en italiano. Y esta es la que tiene más difusión. El grabado que ahorita vemos es del siglo XVIII, es de una vida de Felipe, editada en Venecia. Es una imagen poco conocida. ¿Qué vemos aquí? A un joven arrodillado ante un crucifijo. Se hace mención de Gaeta, que es lugar a donde Felipe habría pasado entre la casa del tío Rómulo y la ciudad de Roma. En Gaeta era un lugar de culto, de devocional. Hay unas montañas que están abiertas. Y en medio de esas montañas abiertas, aparecía una imagen, un crucifijo. Y ahí lo vemos en el grabado que tenemos, que no es el que de la vida de Galonio, es otro, está en otro lugar. El que tenemos ahorita, si lo volvemos a poner, aparece ahí, se logra ver el crucifijo, Felipe de laico, se logran ver también unos barcos, porque era un puerto, nos dice un biógrafo, un puerto en donde los barcos pasando por ahí acostumbraban a hacer
una salva para darle un saludo a la imagen del Señor crucificado. Una leyenda decía que se habían abierto estas piedras cuando el Señor murió en la cruz. Mateo habla que hubo sismo, un temblor de tierra. Y entonces hay tradiciones en varios lugares donde se habla de estas montañas aserradas, partidas en ese momento. Entonces hay una tradición de que Felipe, laico, habría ido ahí. Bien, tenemos un siguiente grabado, repito, que son biografías del siglo XVIII. El primer grabado está en italiano. Esta segunda lámina que vamos a ver nos presenta otra imagen. Pasamos la siguiente. Bueno, perfecto. Hay tiempo real y tiempo de transmisión. En esta lámina que vamos a ver aparece la escena donde está Felipe platicando con su tío. Está de laico. No sé si en algunos oratorios haya representaciones de esta escena, pero si nos fijamos al fondo del grabado, se ve en una especie como de arco un burro, hay una mujer, se ve a alguien que está abajo del burro, etcétera. Es una escena que aparece en algunas biografías del padre Felipe. La escena incluso hace mención hay biógrafos que dicen que Felipe se acordaba de esto y lo contaba siendo él ya mayor. En esa escena se menciona que Felipe, entre unos 8 o 9 años, se había querido subir a un burro que estaba atrás, en un patio trasero de la casa, y que el animal, pues como reacción ante, pues la imprudencia del niño, pues no era un experto, se siente motivado el animal y cae por unas escaleras y cae sobre el niño. Incluso este texto que yo tengo dice: como la edad pueril es incauta e inclinada a travesuras, quiso el niño, que no pasaba entonces de 8 o 9 años, subir sobre el bruto, y se les llamaba a los animales. Entonces, ahorita vamos a ver un grabado donde se ve muy bien el animal caído sobre la criatura, la mujer que tiene esta tensión. Incluso se dice en la biografía que al dar la vuelta para subir cayeron ambos, el niño y el burro, por una escalera, quedando el bruto de suerte sobre el niño, que solo se le veía a un brazo, porque con la corpulencia del animal que estaba encima no se veían las otras partes del cuerpo que estaba abajo oprimido. La cuestión es que el niño sale ileso. Y bueno, en las biografías de ese entonces se decía, pues ya desde ahí ya estaba Felipe como destinado para algo grande. Dios lo cuidaba. Entonces, son escenas de la vida de Felipe laico, a las que no estamos nosotros muy acostumbrados. Otra escena que también es de laico y que aparece en algunas vidas, recordemos que así se les llamaba, no biografía, sino la vita di San Filippo Neri. La que yo tengo
es una obra originalmente en portugués, traducida al español, y la llama Vida admirable del glorioso taumaturgo de Roma, perfectísimo modelo del Estado eclesiástico y sagrado fundador de la Congregación del Oratorio, San Felipe Neri. La otra escena que vamos a ver, el siguiente grabado, también aparece en algunas biografías, en algunas vidas. ¿Cuál es? Que Felipe habría recibido, ya siendo un poquito mayorcito, con mucho gusto, el árbol genealógico de sus nobles ascendientes, que era algo muy común, estar orgullosos de la familia de donde se procedía. Y que Felipe, ¿verdad?, recibió el papel con risa de esta vanidad mundana. Sin leerlo, lo hizo pedazos, dando así un famoso documento a aquellos hombres que vanamente le precian de sus nobles prosapias. Es decir, presentan a un Felipe que desprecia la nobleza, no le interesa sus raíces nobles. También es una escena poco conocida y vemos a un Felipe laico. Aquí aparece como un adolescente. Claro, esto presentar plásticamente lo que está escrito, no necesariamente que se haya estado. ¿De dónde salieron todos estos datos? Es interesante recordar que existen en italiano 4 tomos del proceso de canonización de Felipe, están dados. En ese proceso están todas las entrevistas que se hicieron con diferentes personas que conocieron a Felipe. Hay datos de una hermana suya, de compañeros, de sacerdotes, de miembros de la comunidad. Y con ese proceso seguramente se empezaron a escribir distintas vidas de Felipe. Entonces ahí tenemos 2 escenas, 3 con la de Gaeta, de un Felipe laico. Pero, ¿qué hay además de esto? Felipe estudia, llega a Roma, se queda, ya sabemos, en casa de unos paisanos, trabaja como preceptor, como maestro de los hijos de este paisano, a cambio de alojamiento y una medida de harina que él podía llevar para que se le hiciera pan y tuviera comida. Pero se va a estudiar filosofía y teología. Filosofía en una recién institución que había sido inaugurada hacía poco, la Universidad de La Sapienza, y teología en el estudio de los padres agustinos. Ahí estudia, repito, filosofía y teología, que eran estudios comunes. El que quería ser médico, el que quería ser abogado, el que quería ser sacerdote, tenía que pasar por ahí, por la filosofía y la teología también. Y en este periodo, que va aproximadamente del 1533, cuando llega a Roma, a 1535, que empieza sus estudios, él tiene una actividad muy significativa como laico. Visita las basílicas, 7 basílicas romanas, en la noche, tal vez porque le gustaba que no viera gente, las visita, asiste a los hospitales, se registra en el hospital de San Giacomo de los Incurables. Existe el documento donde está el nombre de Felipe Neri, que es alguien que va a asistir a los enfermos como laico. Y también predica por las calles.
predicar será reunir a gente seguramente y empezarles a hablar de Dios. Vamos a ir viendo a este Felipe con una actividad muy intensa como la. Entonces es importante que no se nos olvide subrayar estos aspectos. Pero hacia finales de 1537 abandona los estudios. No porque haya sido flojo, dicen sus biógrafos, sino como que él estaba buscando algo más que solamente esto. Llegó a tener fama de alguien que conocía muy bien la filosofía y la teología. Conocerla en el sentido de aplicarla, de saber confrontarse con algunos temas filosóficos y teológicos. Y esto también se verá en su biblioteca. Cuando muere, hay un inventario de más de 500 libros en su cuarto. Entonces, si tenemos la siguiente lámina. Así. Bien, en 1537, repito, abandona los estudios. Pero hay testimonios de que vendió sus libros para los pobres. Esta biografía que yo tengo nos habla aquí de que vendió, dice, dio de mano a los académicos estudios y vendiendo cuantos libros tenía, puso su precio en las manos de los pobres, entre quienes los repartió enteramente por el amor a Dios. Desembarazado ya de este impedimento, es decir, de los estudios, se aplicó a la oración con fervor tan extraordinario y perseverante, que por eso se pasaba a las catacumbas de San Sebastián a hacer oración. Entonces hay la versión de que vendió sus libros para darlo a los pobres. Y está otro dato que es interesantísimo, porque nos habla de que Felipe vende sus libros hacia 1540 para ayudar a un joven estudiante. Felipe hacia 1540 es un joven, ¿verdad?, de 25 años, y tiene un conocido que se llama Guillermo Sirleto, que había llegado a Roma para estudiar. Es una persona muy versada en lenguas clásicas, griego y latín, pero también se pone a estudiar hebreo. Es importante subrayar esto porque hay biografías de Sirleto, Guillermo Sirleto, que dicen que logró sobrevivir en Roma gracias a la ayuda de Felipe Neri, siendo laico. Los dos son laicos y se ayudan. Bueno, Felipe lo ayuda. Se conocieron estudiando, no sabemos, pero Felipe, eso sí consta en varias biografías, vende libros para ayudarle a Guillermo Sirleto. Guillermo Sirleto es un personaje muy importante del siglo XVI por sus conocimientos. Participó en el Concilio de Trento como traductor del hebreo, del griego, pasarlos al latín para que los teólogos y los obispos tuvieran acceso a las fuentes antiguas de la teología y poder fundamentar en los distintos temas que tocaba el concilio. Fue un hombre muy culto en ese sentido de las lenguas, con una personalidad que era pues muy valorada
entre obispos, cardenales, etc. Fue nombrado cardenal hacia 1560. ¿Cuál era un año más grande que Felipe Neri? Entonces, es nombrado cardenal, fue nombrado bibliotecario del Vaticano y tiene un detalle. Cuando se está construyendo la iglesia de la Vallicella, tenemos nosotros al cardenal Sirleto dando un generoso donativo para la construcción del templo. En la siguiente lámina que vamos a ver, si podemos ver primero la que teníamos, está vendiendo sus libros para que caigamos en la cuenta. Esta imagen de Felipe vendiendo sus libros, nos fijamos, es un Felipe que está con sotana, hecho que no corresponde, digamos, real de Felipe, es laico. Lo curioso es que aunque los grabados que inspiran esta pintura presentan a Felipe figura de sacerdote, ahí lo tenemos, está vendiendo sus libros, hay un hombre con una muleta, etcétera, y atrás hay una mujer con un niño. Son dos personajes que se usan mucho en las pinturas para referirse a la caridad. Pero Felipe no era sacerdote todavía. Esto lo hace de laico. Entonces vean lo importante que es una imagen y la lectura de un texto. Para el que escribió, para que el que hizo este grabado, pues el padre Felipe era un santo, bueno, pues entonces lo ponía siempre en estas circunstancias. En la profesa, la siguiente lámina, en la profesa tenemos una pintura inspirada en este grabado, pero corregida, donde aparece Felipe. La profesa tenemos entonces yo, padre del oratorio, que ha de haber dicho al pintor, mira, y Felipe era la. Ahora que produzcas, te inspires en este grabado, ponlo, y ahí lo tenemos. Un Felipe laico vendiendo sus libros, ahí están personas con libros, están personajes alusivos a la. Entonces es interesante cómo siempre hubo quien tuvo su respecto del laico, incluso. Muy bien. Viene a continuación un momento de oración para no llenarnos de información, sino también de formarnos espiritualmente con la figura del padre Felipe. La oración que hice al inicio de la muerte de San Felipe Neri, dan cuenta, párrafo. Habla. Vamos. Allá vamos. Dos. Esta oración fue formulada por el oratorio de España con motivo del cuarto centenario de San. Decimos: Oh Jesús, ungido Hijo de Dios, que fuiste amado con amor inmenso por San Felipe, y el único que merece el amor de todos los hombres, concédenos que también nosotros sepamos descender hasta comprender las inquietudes de este mundo, proyectando en él nuestra fe y evitar que jamás nos convirtamos en sal insípida que merezca ser rechazada fuera por los hombres.
Bien, entonces hemos tenido este recorrido, seguimos con nuestras láminas para ilustrarnos. Felipe, durante este tiempo, también va a tener su experiencia de Pentecostés, que todos conocemos, pero la tiene de laico. Existen grabados donde Felipe aparece recibiendo el Espíritu Santo de laico. Pero la mayoría de las veces nos lo presentan como un Felipe también vestido de sacerdote. Esto sí hay que subrayar. Esta experiencia tan profunda, tan rica, tan generosa para la Iglesia, porque posibilitó a un Felipe evangelizador, de oración, de caridad, es una experiencia de Felipe laico. Y es muy importante subrayar. En los distintos elementos con los que se reconstruye, porque esto parece ser que es algo muy personal, nos habla de que Felipe pedía al Espíritu Santo espíritu o los dones. Y es esta experiencia de oración como laico la que lo hace tener una especialísima relación con el amor de Dios por el Espíritu Santo que recibe, independientemente de todos estos elementos que ha enriquecido esta experiencia. Aquí tenemos grabado en donde está un Felipe de sacerdote, esta experiencia recibiendo el Espíritu. Pero tenemos otros grabados bien antiguos donde está como laico. Y eso hay que recuperar. Coinciden los escritores en ver la fecha del año 1544, como el dato para esta experiencia. Todavía después de esta experiencia encontramos a un Felipe todavía más activo, especialmente en las obras de caridad. Con su confesor constituirán la confraternidad de la Santísima Trinidad de los Peregrinos. Era una obra que hoy llamaríamos social. Se daba asistencia, se curaba a los peregrinos, se les catequizaba. Como había peregrinos de otras nacionalidades, ya no estaba como ahora entendemos una Europa así muy identificada, pero diferentes lenguas, se les daba una catequesis y alimentación. Es una organización que suponía relación con personas. No quiere decir que Felipe hacía todo o Persiano Rosa hacía todo. Hay diferentes personas. Y esto también se tiene como fecha el año 1548, que es interesante porque en 1550 se iba a celebrar el Año Santo y eso significaba que llegaban a Roma mucho más personas que las se recibían en otras ocasiones. De hecho, ahí nace la expresión romería, por la cantidad de gente, ciudad de Roma, los años santos. Esta institución, después del Año Santo, 1550, como tenía esa estructura, va a sobrevivir y entonces se va a llamar Confraternidad de la Santísima Trinidad para peregrinos y convalecientes. Otro dato importante. Se estaba en un hospital, pero aquí en el seguro, ¿verdad? Pues ya no hay camas, te vas. ¿Qué pasaba con la convalecencia? Recordemos que los hospitales estaban sostenidos por la caridad.
no había una institución del gobierno, eran limosnas, eran religiosos o religiosas que atendían estos hospitales. Entonces, crear un hospital para convalecientes seguramente era otra novedad, todavía como laico. Revive Felipe también en este tiempo de laico la devoción de las 40 horas, posición del Santísimo día y noche para hacer oración. A mí me llama mucho la atención de la primera película. Felipe está hablando con una joven que es religiosa y le dice, la invita a hacer oración y le dice, vamos a hacer oración 40 horas y ella por el Papa. Y dice ella, no es mucho, dice, pues a lo mejor falta tiempo. Entonces, no es el que crea esta devoción, la revive. Ya existía, como que había momentos en que florecía, se apagaba y él la motiva también. Esto tal vez significa que tenía una fuerte ascendencia en otras personas. Y esto me recuerda una oración del cardenal Newman. El cardenal Newman tiene, entre otras oraciones, esta donde dice: enséñame a darles a conocer tu gloria, tu verdad, tu voluntad. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con la fuerza de atracción y la influencia amable de mis obras, con mi parecido a tus santos, con el entusiasmo evidente de mi amor por ti. Como que esto tenía Felipe con las personas con las que él tenía contacto. Y también, antes de ordenarse, bien está fechado en biografía del padre Galonio hacia 1550. Ese año, ahí, padre Galonio dice, sería el año 1550, cuando aparece otra experiencia de caridad también. Se dice ahí que Felipe atendía de una manera discreta a personas que habían caído en desgracia económica y que les daba pena recibir la ayuda. Es lo que se llamaba antiguamente pobres vergonzantes, es decir, personas que habían caído en desgracia, pero les daba pena pedir limosna o recibir ayuda. Y vamos a tener una lámina que nos va a presentar esto. Felipe acude, dice el padre Galonio, ¿verdad? Felipe tenía gran compasión por los pobres y más por las personas de elevado estado social caídas en la miseria, a quienes acostumbraba a dar limosna de noche ocultamente. Entonces ahí vemos también cómo sabía Felipe que había este tipo de personas, no porque las estuviera buscando, pero seguramente tenía referencia. Y esto que practica como laico, nos dice el padre Galonio, en una ocasión en el año 1550, llevando pan a un cierto anciano de familia muy noble, pero en ese momento en penuria, ocurrió que en la calle del Orso, se da el nombre de la calle que existe, Felipe deja pasar una carreta que venía velozmente y cae inadvertidamente en una fosa muy profunda, cavada para una construcción nueva. Pero como quiso Dios cuidarlo especialmente, una mano angélica lo sostuvo en el aire. Así no solo no cayó, sino también súbitamente fue tomado de los cabellos,
sin daño alguno. Y ahí tenemos el grabado. En un primer plano, Felipe sacado de los cabellos, ¿verdad?, por un ángel de un agujero. Y en el otro lado tenemos a un Felipe que está con un anciano, una persona mayor, dándole una prenda de vestir. Pero lo ponen como sacerdote. Otra vez, sería en un momento de su vida laical, 1505. Es importante porque en 1551 se ordenó sacerdote. Por eso a mí me gustaba presentarles a ustedes estos destellos de la vida laical del padre Felipe, porque se ordena a los 36 años y muere a los 80. Entonces casi es la mitad de su vida de laico y la mitad de su vida de sacerdote. Con esta actividad, la caridad, esta experiencia de Dios, no lastimar a las personas, al contrario, dándoles su lugar con una atención. Y con esto, ¿verdad?, tenemos en la profesa, curiosamente también, una imagen, una pintura que pusimos este año para la fiesta de San Felipe Neri, donde se recrea esta imagen de Felipe tomado por un ángel. Y se ve apenas dos personas que están ahí. La escena es nocturna. Felipe está como desvanecido, sostenido por el ángel. Y curiosamente, la pintura tiene un texto de un salmo. Lo que está ahí en el texto, las letras que se logran identificar, es un texto latino del Salmo 41 en el versículo 2, que podríamos traducir como: bienaventurado el que entiende acerca del necesitado y del pobre. O sea, este dato del Salmo no está en la biografía, pero el que inspiró tal vez esta pintura, el que acompañaba al pintor, seguramente un padre del oratorio, quiere dejar con esta enseñanza. Tal vez no bastaba solamente la imagen y había que iluminarla. El Salmo empieza en el versículo 2, la primera parte dice: bienaventurado el que entiende acerca del necesitado y del pobre. Y la segunda parte dice: en el momento del peligro lo librará el Señor. Entonces, ahí ven Felipe, laico, que fue a dar esta caridad secreta, oculta, discreta, es en el momento del peligro, al caer, ¿verdad?, es librado por Dios a través de un ángel. Y también esto es una experiencia del laico. Bueno, se trataría nada más de invitarlos a reflexionar sobre estos puntos. Con esto terminaríamos la exposición y cerraríamos con una oración, forma parte de esta que escogimos del oratorio de Albacete, que nos van a presentar en la pantalla. Para terminar, no sé si después de recitarla, si hay alguna pregunta o algún comentario para enriquecer esta presentación, con mucho gusto. Vamos a terminar con la oración. Oh Espíritu Santo, que inflamaste con tu fuego el corazón de San Felipe, todavía joven, ven y libéranos de nuestras tristezas, de nuestro egoísmo, del frío e indiferencia del mundo, y dilata nuestro corazón para que sea capaz de compadecer
y remediar todas las pobrezas y miserias de los hombres. Amén. Gracias, Padre, por este interesante recorrido, la vida de Felipe laicos. Los laicos, muy importante, la parte al de Padre Felipe. Varios saludos, uno de ellos es Padre Pedro Alejandro Medina. Pili de Padre Pedro nos cuenta que hay una de Neri, sobre todo en sus anécdotas. La biografía es el llamado anecdotario de San Felipe. El autor Oreste Serri, con muchas imágenes, llevan a más la vida de Felipe Neri. Sí, creo que también hay que distinguir. El anecdotario recoge esto, pero corremos el peligro de quedarnos con eso. Hacernos lectura específica de las biografías. Yo identificaría, ¿verdad? Existe la que hizo la traducción el padre Agustín de la obra del padre Cittadini que se llama Breve vida de una gran vida. ¿Cuál es el valor de esta? Que el padre Cittadini ha sido el historiador más reciente que recogió en 3 tomos la de Felipe, de la Constitución, etc. Y lo hace de una manera muy sintética, pero tiene toda, busca darle esta fundamentación. El anecdotario es rico como para vernos en el siguiente tema, pero no nos presenta las fuentes. Incluso hay una muy bonita versión que se hizo hace varios años, creo que por el padre Almaguer, donde se grabó el anecdotario. Entonces, muy interesante, pero está en cassette, habrá ahora una versión más contemporánea. Pero si hay ahí es necesaria una lectura de las. Está la biografía que no quiso eso hacerlo el padre Más del Oratorio de Albacete, recogió todo lo que se escribía en la revista Lau sobre San Felipe, salió un texto. De hecho, le puso espíritu, genio. Está la biografía del padre Turks, Fuego, explica la de Meriol Trevor, que fue, ella era agnóstica, se convierte al catolicismo por del cardenal Newman, escribe una biografía de Newman y ella se pregunta, bueno, ¿por qué Newman se sintió tan unido a Felipe? Y escribe una biografía. Son de las que hay a mí, la que me dio el padre Joaquín cuando yo entré al seminario, también se me hizo dificilísima porque acostumbrado a la lectura, se llamaba El Santo del Buen Humor, de Ángel Hidalgo Belloso, de Paulinas de Colombia. También muy rica, muy interesante. Hay otras también, hay otras biografías, pero sí es importante que profundicemos. Muchas gracias. Los 50, la muerte de sabiendo que iba a ser escribió a sus hermanos a todo. La carta que les dio decía: yo espero traer la del reino de los
habría que ver la fuente. Esto aparece en muchos textos, ¿verdad? Tenemos pocos textos del padre Felipe y se han recogido también en ediciones. Es muy importante que se tengan estos datos. Y repito, una fuente es el proceso de canonización porque están los testimonios. Seguramente esto hace alusión a un testimonio, ¿verdad? Dando por escrito tanto la carta, testimonio de la hermana. Agradezco. Muchas gracias. A San Felipe Neri no debemos, porque la llega cuando... Sí, hay que recordar que las máximas de San Felipe Neri fueron recogidas por un padre del Oratorio, Zazzara, y él recoge unas, hay manuscritos. Padre Cistellini hizo toda esta. No sé si hace rato me equivoqué, ¿eh? El historiador es el padre Antonio Cistellini. Tadini es otro padre, pero no es historiador. El padre Cistellini es el autor de estos 3 tomos y él también hizo una edición de estas máximas de otras obras. No están en español, están en italiano. Esta biografía que yo tengo aquí del siglo XVIII también tiene las máximas. Entonces quiere decir que ya se... Gracias a todos y al padre Enrique que nos ayudó a transmitir.